Es despiadado, resuelto, letal y uno de los mejores tácticos militares que el mundo haya conocido. Un brillante estratega cuyas tropas desean matar y morir por él. Todo por la gloria de Grecia. Es Alejandro Magno. En el siglo IV a.C., Alejandro gobierna más de la mitad del mundo conocido. Pero eso no es suficiente para él. Quiere más. Ansioso por expandir su imperio, Alejandro desea conquistar un nuevo territorio, la India. Todo lo que se interpone ante él son 2 inmensos ríos y 750.000 de soldados indios. Batallas legendarias. Alejandro, el señor de la guerra. Año 331 a.C., la batalla de Arbela o de Gaugamela. Cerca de 50.000 griegos luchan contra un antiguo enemigo, los persas. Cada una de estas 2 superpotencias lleva cientos de años derramando la sangre de la otra. Los griegos se enfrentan a un enemigo que los dobla en número. Pero en ese día de octubre salen victoriosos. Y cambian el curso de la historia. Y se lo deben a la brillantez táctica de su comandante. Alejandro Magno tiene entonces 25 años. Ha llegado su momento. Realmente Alejandro tiene un carisma increíble. Es guapo y con un físico fuerte y musculoso. Es muy carismático y sus soldados prácticamente lo adoran. En menos de 5 años había conseguido llevar a cabo un importante plan estratégico: la invasión y la destrucción del imperio persa. En 5 años logró eliminar la oposición interna y forzar una batalla crucial en el actual Irak, en las llanuras de Gaugamela, donde destruyó los restos del ejército persa. Por derecho de conquista, se convirtió en el emperador de toda Persia. Hay quien cree que Alejandro está predestinado a alcanzar la grandeza por su estirpe, que la familia de su padre desciende de Hércules y la de su madre de Aquiles. El imperio de Alejandro se extiende ahora desde Grecia hasta Egipto, hasta el actual Afganistán, uno de los mayores de toda la historia. Pero la sed de Alejandro de poder y gloria es insaciable. 5 años después de derrotar a los persas, Alejandro está listo para enfrentarse a un nuevo oponente. Marcha con 32.000 experimentados soldados a lo largo de las orillas del río Indo, listo para su próxima conquista, la India. Alejandro ha estado muy ocupado los últimos 8 años. Ni siquiera tiene 30 años. Y ya es el emperador de Persia tras derrotar al poderoso imperio en una campaña muy sangrienta. Es el faraón de Egipto. Allí ni siquiera tuvo que combatir. Se rindieron ante él. Y ahora tiene su mirada puesta en la India. Desde una perspectiva geográfica y táctica, el problema para llegar a la India es cruzar 2 grandes ríos, el Indo y el Hidaspes. Estos ríos serían un desafío insuperable para la mayoría de los ejércitos, pero no para el de Alejandro, cuya previsión y planificación son legendarias. Con 2 años de antelación ordena que viajen fabricantes de barcos desde las costas de Siria para construir las naves que permitirán a sus tropas cruzar el río Indo. Cuando Alejandro logre cruzar el Indo, deberá enfrentarse al rey Ambi, gobernante de Taxila. Taxila es la capital de Panjab, un país situado entre los ríos Indo e Hidaspes. Ambi tiene 2 opciones. Una es luchar, ver su ciudad aniquilada y probablemente ser ahorcado.
Alejandro solía aplicar a sus enemigos muertes lentas, públicas y dolorosas como castigo ejemplar. La otra opción es colaborar, salvar su ciudad y tal vez incluso conservar su trono. Ambi decide evitar la confrontación. Alejandro cruza el río y se apodera fácilmente de Taxila, convirtiéndola en una base de operaciones para su invasión de la India. El siguiente obstáculo es alcanzar y cruzar el segundo río, el Hidaspes. Está a 160 kilómetros de distancia, pero Alejandro lo tiene todo previsto. Su ejército no puede transportar barcos enteros 160 kilómetros por la India hasta el Hidaspes. Así que los desmontan y los transportan por partes. Eran una especie de embarcaciones plegables que permitían construir la estructura y transportar sus partes por separado. Así que cuando querían cruzar un río podían ensamblarlas un par de días antes. Alejandro tarda 2 meses en llegar al río Hidaspes. Su leal y fiel ejército se compone de 23.000 soldados de infantería y 9.000 de caballería. Muchos han combatido con Alejandro desde el principio, seducidos por su personalidad y sus sueños de gloria. Luchaban por el honor y la gloria individual. Todos sus mitos eran grandes guerreros como Agamenón, Aquiles, Hércules. Todos son grandes guerreros. Consiguen cualquier cosa porque lo son. Creo que para Alejandro ser un héroe, ser un guerrero profesional, siempre en busca de más y más gloria, se convirtió psicológicamente en una forma de vida. En la otra orilla del río Hidaspes espera a Alejandro un adversario igualmente orgulloso y valiente, el rey indio Poros de Paura. Poros desciende de una larga estirpe de reyes guerreros. Mide más de 1,80 m, un gigante para aquel siglo IV a.C. Como es su costumbre, Alejandro intenta primero una conquista diplomática. Invita a Poros a reunirse con él para, básicamente, ofrecerle la oportunidad de evitar males mayores si le rinde tributo y entrega su trono pacíficamente. Poros no solo se niega a rendirse, sino que desafía al legendario Alejandro Magno a luchar. Le dice, sí, nos encontraremos, pero en el campo de batalla. Poros está dispuesto a defender su reino a cualquier precio. Tiene bajo su mando unos 30.000 soldados de infantería, 2.000 de caballería y 300 carros. Pero además tiene algo que ni Alejandro ni los griegos han visto jamás. Dispone de 200 elefantes de guerra, listos para el combate. El elefante era un elemento bélico muy desarrollado en el ejército indio. Se necesitaban 10 años para adiestrar a un elefante y estaban muy bien entrenados. Respondían a sus nombres a toques de silbato y combatían. Intentemos imaginar la situación. Poros está en la orilla este del río Hidaspes, dispuesto a impedir que Alejandro lo cruce. En la orilla oeste se encuentra el ejército de Alejandro, y entre ambos fluye un río bastante ancho, bastante profundo y bastante rápido, el Hidaspes. Alejandro se enfrenta a un gran desafío: lograr que su ejército de 32.000 hombres cruce el río embravecido sin perder el crucial factor sorpresa. Si se limita a cruzar justo delante de Poros, sus soldados serán blancos fáciles. El ejército indio los eliminará fácilmente uno a uno con sus flechas en medio de la corriente o al intentar llegar a la otra orilla. Alejandro necesita un plan táctico y pone en marcha una increíble partida del juego del gato y el ratón. En caso de duda hay que engañar y fingir. Comienza con el simple hecho de encargar suministros logísticos de grano. Comienzan a llegar envíos de cereales y lo hace por una razón psicológica. Estamos a finales de primavera o comienzos de verano. La conclusión es que no tiene intención de cruzar por ahora, sino hacerlo cuando la corriente y la profundidad del río sean menores. Poros está convencido de que no cruzarán hasta la siguiente estación, y Alejandro moviliza a sus hombres. En la segunda etapa del engaño, movilizó parte de su ejército, sobre todo la caballería, pero también algo de infantería, y ordenó que marchasen por la orilla, corriente arriba, corriente abajo, arriba y abajo. En un principio eso haría pensar a Poros que estaba buscando un lugar para cruzar,
Quizás sea para utilizarlo en un futuro, pero está buscando un lugar para cruzar. Muy bien, averiguaré por dónde va a cruzar y desplegaré mis tropas contra él. Así que Poros y su ejército comienzan a seguir a Alejandro por la orilla opuesta. Poros sigue los movimientos de las tropas griegas con todo su ejército. Esto pudo prolongarse una semana o dos y Alejandro siempre regresaba al campamento, por lo que Poros piensa, esto no tiene sentido. Aunque esté buscando un lugar para cruzar, no hay necesidad de que haga marchar a todo mi ejército arriba y abajo por la orilla. Y lo que hace es establecer vigías en su orilla del río. Eso es exactamente lo que Alejandro pretendía. A continuación ordena a sus hombres iniciar la segunda etapa de su minuciosa campaña.